Son las 8:49 y vamos a abordar un tema que concierne a todos, porque concierne a las mujeres del Perú, que como sabemos no son una minoría, son la mayoría de nuestra población. Y este tema comenzó en la Comisión de Ciencia del Congreso de la República, en donde estaba hablando el presidente actual del CONCITEC, Consejo de Ciencia y Tecnología del Perú, en la que sostuvo que en el mundo de la ciencia y de la tecnología solamente hay una representación femenina del 33% y que debe ser un objetivo aumentarla, promoviendo naturalmente la participación de las mujeres en las ciencias. Ante esto, el congresista fujimorista Ernesto Bustamante puso en duda las cifras que había citado el presidente del CONCITEC y sostuvo que la causa real por la que hay una subrepresentación de la mujer en el mundo de la ciencia y la tecnología es una condición biológica. Es decir, que por razones de género, las mujeres son menos facilitadas, menos proclives a las ciencias que los varones. Y esto ha motivado naturalmente protestas de muchos sectores, entre estos del propio Ministerio de la Mujer, que por una vez levanta la voz por las mujeres, y también de comunidad científica. Por eso hemos invitado a la doctora Fabiola León Velarde, quien ha sido rectora de la Universidad Cayetano Heredia, que es una doctora y ha sido presidenta del CONCITEC también, y evidentemente una destacada científica mujer. Doctora León Velarde, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué fundamento tiene sostener que las mujeres por condición biológica tienen menos facilidad que los hombres para dedicarse a la actividad científica? Bueno, absolutamente ninguno. No hay ninguna evidencia genética, ni de las neurociencias, ni de la psicología, que la variabilidad genética que puede darse, y de hecho se da, no solo entre hombres y mujeres, se da entre diferentes etnias, entre diferentes personas con diferentes características. Existe una variabilidad genética para diferentes factores heredables, pero en el caso de la inteligencia y de las diferentes capacidades, está totalmente ya erradicada la noción de que hay un componente biológico. En diversos estudios de genética cuantitativa, que es lo más interesante hoy en día, que tenemos herramientas poderosísimas para evaluar el genoma humano completo, y que se asocia a rasgos de inteligencia o de respuesta a ciertas capacidades que podríamos llamar para las ciencias duras en general. Doctora, ¿usted cree que estas expresiones del congresista Bustamante son, además de fuera de lugar, machistas? La verdad es que, por supuesto que sí. Y además, yo considero no solo que es lamentable, sino es peligroso. ¿Por qué? Porque levanta de nuevo el tema de tratar de poner por encima de el peso enorme que tienen los estudios que tiene que ver con la exclusión, los aspectos culturales, estructurales, y pone de nuevo la idea de que podría tener un componente biológico. Como digo, es absolutamente falso, y si hay estudios son totalmente marginales y que han sido aplastados por toda la evidencia del tema de prejuicios y estructural. Él también ha dicho que si se busca llegar a una paridad, ¿no?, de género en la ciencia, la única forma posible sería relegando a los hombres, ¿no? Y eso tampoco le parece la forma correcta. ¿Cuál es su opinión sobre el sentido de esta expresión de Bustamante? Es que eso no tiene ningún sentido, porque estaría sobre la base de afirmar que efectivamente, si los hombres son mejores para las matemáticas, la física, las ingenierías, entonces si uno apoya o hace una acción afirmativa para que las mujeres aborden esas disciplinas, está excluyendo a los hombres. Eso es absolutamente falso, porque haciendo una acción afirmativa, como de hecho lo está haciendo el CONCITEC y lo hicimos en nuestra gestión, las acciones afirmativas son siempre a igualdad de excelencia, a igualdad de capacidades. Uno no va a decir, bueno, no importa la capacidad científica y yo pongo por encima las acciones afirmativas. De ninguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que a igualdad de excelencia en proyectos de investigación, los grupos que tienen más mujeres o liderados por mujeres se prefieren, ¿no? Y a igualdad
que lo mismo se hace, por ejemplo, para trabajar y tener una mayor presencia regional desde el CONCITEC, ¿no? Entonces, el hecho de promover la presencia de las mujeres en disciplinas STEM, como hoy las llamamos, ¿no? No quiere decir que vamos a excluir a los hombres. Una cosa no tiene que ver con la otra, sino que sí queremos a la otra mitad del mundo, como bien lo está haciendo CONCITEC, incluidas en todas las disciplinas, porque hay muchos estudios, eso sí, con gran evidencia, que los equipos plurales son más creativos, son más productivos, y hay muchas áreas, por ejemplo, relacionadas a la mujer, las necesidades como la maternidad u otros aspectos donde la mujer se distingue de los hombres, donde es necesaria la presencia de la mujer. Por ejemplo, para patentar artículos relacionados al uso de prendas, al uso de artículos para la maternidad, etcétera, ¿no? Donde es necesaria. Y eso sí tiene una base y evidencia científica, ¿no? En el sentido que se ha comparado estos aspectos y se ve claramente que los equipos más diversos son más productivos, más creativos, porque entra otra perspectiva y otra experiencia además, ¿no? Hay 24 mujeres que han ganado premios Nobel de Ciencias. La primera de las cuales fue Marie Curie hace más de 100 años. Y hubo en ese momento, hace más de 100 años, personas como el doctor Bustamante que se escandalizaron y que sostenían que era una ofensa a la ciencia que una mujer pudiese presentarse como un modelo de investigación, además con audacia, porque se trataba de trabajar con elementos químicos que eran peligrosos para la salud. De manera que yo no entiendo por qué nos quieren hacer retroceder a lo que se pensaba, a los prejuicios que eran dominantes hace 100 años. Exactamente, Fernando, y lo que dices es bien interesante porque es tan claro que la exclusión de la mujer durante siglos ha generado la exclusión y como decía, ¿no? La situación estructural de lo que debe ser una mujer desde que nace, y eso todavía continúa, pero principalmente el tema de la presencia de la mujer en las universidades. Eso ha sido a principios del siglo XIX, comenzó. Antes de eso estábamos absolutamente excluidas. Y sin embargo, a pesar por siglos de haber estado excluidas, una vez que empieza la presencia de la mujer en las universidades, rápidamente, felizmente, esto se da no solo en Europa, sino también en América Latina. Y mira tú que desde que el premio Nobel se instauró en 1901, hasta antes del año 2000, teníamos, como bien ha señalado, muy pocas mujeres, solo Marie Curie prácticamente, y un par más, y rápidamente, cuando ya la presencia de la mujer se pudo dar, o sea, a principios del siglo XIX, hoy ya tenemos 65 mujeres y como 25 en ámbitos de las ciencias. Entonces, atrapamos rápidamente esa diferencia que durante siglos hubo exclusión, ¿no? Entonces, hace mucho daño, por eso digo, no solo es lamentable, sino peligrosas esas expresiones, porque hay una lucha permanente para que se vea claramente que es una situación estructural que tiene que ver con el rol que la mujer supuestamente debe tener, y eso desde la infancia. La mujer tiene que dedicarse a la maternidad, cuidar a los otros, sí. Y por supuesto los prejuicios históricos. Entonces, ¿y usted está de acuerdo, doctora, en el sentido de que, según lo manifestado por el parlamentario, a nivel de la ciencia, las mujeres no están menos calificadas, sino menos representadas? Bueno, lo que pasa, felizmente, que da eso por sentado, de que no estamos menos calificadas, aunque ha dicho que hay una base biológica. Claro, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que él trató de justificar esta declaración diciendo que lo habían malinterpretado, lo habían sacado de contexto, ¿no? Y que efectivamente las mujeres para él no están menos calificadas, sino menos representadas. Bueno, pero ¿por qué estamos menos representadas? Porque si bien es cierto, ya tenemos igualdad de oportunidades para llegar a la educación superior, mucho más, por supuesto, en el mundo urbano que rural, pero sin embargo, en algún momento de esa decisión que se tiene que tomar para estudiar las ciencias STEM, ¿no? Matemática, física, química, ingenierías, hay un peso muy fuerte del prejuicio, de lo que las niñas deben o no hacer, desde, como digo, el peso de la historia, pero también el peso familiar, ¿no? Hay un estudio bien interesante, bueno, varios, donde indican que cuando las niñas están con niñas y referentes que se han dedicado al mundo de la ciencia, tienen más claramente una vocación
para tener vocaciones científicas, ¿no? Pero cuando están en un mundo donde eso no ocurre, hay muchas menos vocaciones, porque claro, la normalidad dice que la mujer debe ser parte, debe dedicarse prioritariamente a la maternidad, tarea maravillosa, pero que pueden realizar ambos sexos, y a otras tareas del hogar, ¿no? Entonces, la representatividad es por los prejuicios y por los problemas sociales y estructurales. Yo quisiera que nos diga brevemente lo que pasó en la Universidad de Harvard hace unos 20 años, la única vez en más de 300 años que el rector de la más prestigiosa universidad de Estados Unidos se ha visto obligado a renunciar, Lawrence Summers, que había sido ministro de Economía de Clinton por lo demás, fue cuando dijo lo mismo que el doctor Bustamante. Y una psicóloga mostró que los profesores tienen tendencia a ponerle notas más bajas a los exámenes cuando ven que están firmados por mujeres. Es decir, se reproduce un prejuicio. Como repito las cosas que el señor Bustamante dice, pues pongo notas más bajas. El señor Summers renunció. Acá me temo mucho que el señor Bustamante podrá seguir diciendo prejuicios de este tipo, avalados por su calidad de biólogo, porque él es un científico. Tal cual, y eso se ve claramente nuevamente en que es una expresión basada en los prejuicios, ¿no? Y por eso la reacción de la Universidad de Harvard fue absolutamente razonable, porque es inaceptable que en estos tiempos se pueda pensar, y menos de la comunidad científica, que hay una base biológica para esta falta de presencia de la mujer en estas disciplinas. Y al contrario, debemos hacer acciones afirmativas a igualdad de excelencia académica. Muchísimas gracias, doctora León Velarde. Esperamos que el doctor Bustamante venga para que nos explique acá lo que ha querido decir y si tiene alguna reflexión que hacer después de los argumentos que ha escuchado. Lo escucharemos nosotros con el mayor interés, naturalmente. Por lo pronto le agradecemos que haya venido usted, doctora León Velarde, recordando que ha sido rectora de la Universidad Científica Cayetano Heredia, y también del CONCITEC, el Consejo Superior de Ciencia y Tecnología del Perú. Muy buenos días y muchas gracias por su presencia. Son las 9:02, Carlos. Vamos a la pausa y los titulares. Así es, titulares en radio y pausa comercial en televisión. Seguimos en minutos con ampliación de noticias.